Buenas noches, estimado profesor. Para esta ocasión voy a presentar el análisis que yo realicé del Acuerdo Final de Paz en el eje de las víctimas, eh, el cual trabajo corresponde a la actividad número uno, que es sobre el diálogo intergeneracional sobre el Acuerdo de Paz. Para este caso, se generaron tres preguntas importantes. Una, ¿qué cree usted que es más importante para las víctimas del conflicto armado? ¿El castigo al victimario, la verdad de los hechos o la reparación del daño? Dos, ¿de qué manera considera usted que su generación vivió el conflicto? Tres, ¿cree usted que las víctimas del conflicto han sido escuchadas lo suficientemente en la reconstrucción de la verdad, justicia, reparación y no repetición propuesta por el proceso de paz y por qué? Bueno, entonces, a continuación, aquí le estoy proyectando lo que es la infografía. Nos muestra, digamos, un pequeño mapa y una distribución, digamos, muy animada, que es muy, digamos, visualmente fácil de leer. Nos muestra, pues, como la parte superior, media y inferior izquierda, toda la parte izquierda de la joven de 16 años, fue entrevistada, una joven de 29 años, estudiante de trabajo social, y una señora de 47 años, comerciante. Entonces, podemos observar que el joven eh, da unas respuestas, una descripción en la parte izquierda, la chica de 29 años en la parte central y la señora a la parte derecha. Entonces, se puede ir visualmente evidenciando y bueno, para ir haciendo más lectura, que está, digamos, fácil de entender. Entonces, listo. Entonces, para estas entrevistas, como expresé, fueron tres personas de diferentes generaciones. Una joven, una adulta joven y una adulta que vivió directamente el conflicto. Entonces, en general, encontré que esas tres personas coinciden en algo muy importante, y es que las víctimas deben estar en el centro del proceso de paz, ¿cierto? Y que ninguna minimiza el daño causado por el conflicto, claramente. Pero, sin embargo, hay algunas diferencias en la forma en que entienden lo que es más importante, ya que en las preguntas hay unas, digamos, unas palabras, unos términos importantes, lo que son verdad, justicia y reparación. Es que dependiendo de la generación, que es muy marcada, eh, digamos, las respuestas o el énfasis cambia. Entonces, digamos que la persona mayor que realmente vio el conflicto de una manera directa tiende a darle como un más peso a la justicia y al castigo, porque realmente experimentó el miedo y, digamos, la violencia de una forma más cercana. En cambio, las dos generaciones jóvenes, aunque tienen de pronto una generación de pronto un poco más marcada, pero no es mucha la diferencia, eh, no vivieron como tal forma así muy, muy cercana al conflicto, con esa misma intensidad, pero tienden a hablar más de lo que es reparación y de avanzar hacia el futuro con el proceso de las víctimas. Entonces, por consiguiente, también encontré que, aunque reconocen mm, que el acuerdo creó mecanismos importantes, existe alguna percepción de que todavía hay deudas con las víctimas y que no siempre han sido suficientemente escuchadas. Entonces voy a pasar un poco a mencionar algo muy importante, y es que voy a mencionar lo que son los datos, digamos, históricos y unas cifras eh, enteras de lo que son la totalidad de víctimas que hay hasta el momento. Esto en cuanto a el registro único de víctimas. Nos da un dato que las víctimas del conflicto armado son 10.206.523 personas, personas reconocidas como víctimas e incluidas en el registro único, ¿cierto? Nos da que de ese dato hay 7.860.915 que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de detención y reparación. Y 2.345.000
de 608 personas aproximadamente son víctimas ya fallecidas, de desaparición forzada, de homicidio, etcétera, ¿cierto? Entonces, como ese dato es muy importante. Bueno, entonces podemos evidenciar que en cuanto a lo que se respondieron en las encuestas, veo algo muy interesante. Y es que en el papel del acuerdo, que es muy completo, habla de verdad, justicia, reparación y pues garantías de no repetición. Es decir, que incluye exactamente los elementos que las personas de cierto modo mencionan mucho. Entonces, pero en la práctica hay que resaltar que la percepción ciudadana muestra que no basta que con estos principios solamente que están escritos la gente realmente eh, va a ser solucionada todo el tema de víctimas, porque desde diferentes puntos se evalúan el acuerdo de la experiencia personal de las personas. Entonces, eh, esto demuestra que la construcción de paz eh, no es solo justicia, eh, digamos, desde una parte jurídica o política, sino que también es emocional y generacional realmente. Entonces, este ejercicio, digamos que cambió mucho mi forma de entender todos estos procesos de paz, de la víctima, de la reparación. Y es que siempre, personalmente, yo lo veía como que el acuerdo de paz siempre se notaba como algo político, porque es que a veces por el no entendimiento o el no querer, digamos, de una forma, estudiar más a fondo lo que realmente pasa en nuestro país, sino que simplemente lo dejamos pasar como que el gobierno está en negociaciones de paz, en acuerdos, y es como que lo que se ve y hasta ahí. Entonces, al escuchar, digamos, las respuestas de estas encuestas, de estas preguntas, de estas distintas generaciones, eh, entiendo yo un poco y me queda claro que la paz realmente se vive y se interpreta de maneras muy diferentes, que el conflicto no dejó solo daños físicos y morales, sino también memorias distintas en cada generación. Y también con esas personas entrevistadas sentí que mmm, hablar de paz implica escuchar todas esas diferencias realmente, incluso cuando no coinciden entre sí, como es claro esa experiencia de esa generación. Entonces, en conclusión, la percepción del acuerdo de paz está profundamente influenciada por algo muy importante, que es la experiencia personal, el contexto histórico de la memoria de cada generación, de cada persona que vivió el conflicto y que de alguna forma es víctima o si no lo es, tiene una noción de cómo se vive o cómo puede pasar en unas vivencias estas víctimas por el simple conocimiento lógico, ¿cierto? Y de lo que se ha contado. Entonces, la paz finalmente no es solo un documento firmado en un acuerdo, sino que va más allá del pensamiento común, porque la paz eh, es algo que está en constante construcción y que depende también de cómo las personas lo viven y lo entienden. Muchas gracias. Hasta acá va mi exposición y mi descripción crítica y espero que también haya ayudado mucho más, no solamente esta descripción crítica, este análisis, sino que también de forma intuitiva el
mapa que acabo de mostrar, que en la presentación, la infografía también haya sido de pronto muy más, digamos, más mínima y más, un poco más general de cómo estas personas respondieron a las encuestas y de una forma cómo viven, porque también en la infografía logramos ver estas personas, algunas descripciones muy textuales que se dejaron en la infografía que nos ayudan también a entender por qué las respuestas. Entonces, hasta acá, muchas gracias.